Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a analizar el nuevo gabinete que ha sido nombrado por el presidente electo José Raúl Mulino. Hay diferentes figuras, algunas conocidas, otras no tanto a la luz pública, pero que dentro de sus especialidades sí tienen un campo de acción. Estamos hablando de un gabinete distinto, un gabinete más individualizado en cuanto a la impronta del señor José Raúl Mulino y de igual manera con figuras que pueden dar la talla en diferentes carteras, otras que no tienen esa especialidad. Por ejemplo, el señor Martínez Hacha no es diplomático, pero quedó siendo ministro de Relaciones Exteriores, y otras más de acuerdo a sus materias, a su conocimiento. ¿Por qué es esto y qué mensaje quiere dar el presidente electo? Vamos a analizarlo en esta oportunidad con nuestro invitado Rodrigo Noriega, abogado y analista también. Gracias, Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Adela, por la invitación. Al contrario, ¿qué mensaje le da a usted este nuevo gabinete? Primero, un mensaje optimista. Muchos estábamos con cuestionamientos, con dudas de cuál sería el gobierno de José Raúl Mulino. Primero, él está mandando un mensaje, es su gobierno, son sus nombramientos, son personas de su confianza o personas muy técnicas, muy duchas en los temas que les ha puesto. El caso de Frank Abago, el caso del señor Felipe Chapman, que son personas muy conocedoras de sus temas, y además está tomando distancia tanto del expresidente Ricardo Martinelli como de la bancada del partido realizando metas. Y esos son señales muy importantes. ¿Por qué cree que está tomando distancia? Porque él entiende que el 5 de mayo los votos que él recibió no eran suyos y que esa bancada no responde a él. Por eso que creo que él va a upar, va a instigar que la bancada independiente controle la Asamblea Nacional, porque es mucho más fácil decirle que no al sector del RM cuando, por ejemplo, Ernesto Cedeño sea presidente de la Comisión de Presupuesto, por decir algo, o Valkyria Chandler, presidenta de la Comisión de Credenciales. Es mucho más fácil decir, yo no puedo hacer ese nombramiento porque no me lo van a pasar a la Asamblea, o yo no puedo pedir ese dinero porque no me lo van a pasar a la Asamblea, que tener una Asamblea complaciente, una Asamblea dispuesta a negociar, todo de forma muy genérica, muy abierta. A él le conviene tener resistencia en la Asamblea. Y el gabinete que le ha designado es un gabinete de un gobierno de él, principalmente son técnicos, principalmente es un gabinete con un sesgo fuerte hacia el lado económico, hacia el lado financiero. Es un gabinete de derechas, no nos llamemos otra cosa. Bueno. Es un gabinete de derechas, pero hay sus dejos de sensibilidades especiales. Maruja Herrera en el Ministerio de Cultura, ella es una artista, una bailarina ballet. Beatriz Carles de Arango en el MIDES, una persona de una sensibilidad social impresionante. Entonces son mensajes de un gabinete variado, un gabinete que da esperanzas al país. Hay varias cosas que rescato de su respuesta. La primera, ¿cuál va a ser entonces la relación de Mulino con el partido RM? Yo creo que va a ser una relación de mutua conveniencia, pero de distancia. Va a ser una relación, yo diría, por parte del partido hacia Mulino, de cierta desconfianza, y por parte de Mulino, de cierta distancia. Mulino no los necesita metidos en la presidencia, no los necesita metidos en el gobierno, sí los va a necesitar como votos, como respaldo de gobierno en las iniciativas que presente a la Asamblea Nacional, y obviamente debe haber algún toma y daca en algún momento, pero él va a tratar de tomar la mayor distancia posible. ¿Y cuál podría ser ese toma y daca? Vamos a ver el tema de las jubilaciones, el tema de la reforma fiscal. Entonces, allí es posible que el partido le pida nombramientos, allí es posible que el partido le pida proyectos para los circuitos. Entonces, son dádivas que seguramente van a tener que tomar en consideración, pero que no las van a dar en el primer momento, porque eso, entonces te quedas sin capacidad de negociar. Claro, claro. ¿Y cuál puede ser la relación entonces ahora con Martinelli? Porque él ya ha lanzado su impronta, ha dicho, mira, estas es las personas que yo quiero nombrar, son las personas cuales yo les tengo confianza. Estoy segura que Martinelli habrá mandado también su lista de nombramientos. ¿Cuál va a ser entonces esa relación? Esa es la parte más interesante de esto, Adela, porque puede ser una relación de que Martinelli confíe
en que Molino va a designar su gobierno, porque después todo es su gobierno, y necesita un gobierno de su confianza, un gobierno en el cual él pueda depositar no solo su confianza, sino el compromiso de que la persona que está encargada sabe hacer las cosas, pero a su vez Martinelli necesita canales para llegar al Ejecutivo, que no sean solamente Molino. Necesita personas que le tomen el teléfono, que le respondan un WhatsApp. Entonces, esa dinámica puede ser interesante ver cómo se desarrolla en los próximos meses. Ajo. Bueno, ahí hay que ver entonces cuál va a ser la lealtad que van a tener los ministros, ¿no? Hay interesantes, entre las figuras que se nombraron, Rodrigo, no está Aníbal Galindo. Entendemos que todavía faltan algunas designaciones, pero Aníbal Galindo ha sido una persona que ha acompañado a Molino en todo. Lo acompañó a votar, lo acompañó a la presidencia, va a ser el líder de las reuniones de transición. Qué raro que no está nombrado aún. Sí, yo pensaba que Aníbal Galindo iba a ser el ministro de la presidencia. Sí. A menos que haya una esperanza, por ejemplo, nombrarlo embajador en los Estados Unidos. Y que Molino necesita una persona de su confianza con ese tipo de relación como embajador en Estados Unidos, que sepa navegar ese mundo allá y sepa comunicar lo que Molino quiere hacer y a la vez sepa comunicar lo que del otro lado le quieren mandar a decir a Molino con toda confianza. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente Aníbal Galindo diga: no me interesa el día a día de la administración pública, me interesa ayudarte, me interesa facilitarte ciertas cosas, cuenta conmigo para ciertos proyectos o para ciertas iniciativas, pero el día a día ese de empujar papeles en un ministerio, de estar viendo planillas, de estar cortando cintas, eso de pronto no le interesa. Eso es agotador. No ha nombrado a algunos ministros como, de algunas carteras, como educación, vivienda, gobierno. ¿Qué cree? ¿Que no se los han aceptado? ¿Le está costando trabajo? Sí, muy posiblemente las personas que a él le gustaría que ocuparan esos cargos, muy posiblemente no se los han aceptado. Recordemos también, Adela, que la vida moderna es sumamente complicada. Sí. Si usted trabaja en una empresa y tiene que dejar la empresa para tomar un ministerio, bueno, ¿quién se va a encargar de lo que usted hacía? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, decir una cosa muy tonta, ¿qué pasaba con las comisiones que usted iba a tener de venta? ¿Qué pasaba con todas sus relaciones laborales? Todos los clientes que tenía la empresa, ¿quién los va a atender? Claro. Entonces, hay decisiones que no son tan fáciles de tomar. Y en otros casos, me imagino personas de muy alto perfil le han dicho: no quiero un ministerio bajo estas circunstancias que tenemos en este momento. Más adelante quizás sí, pero no en este momento no. Tal vez se vio un poco apresurado Molino en explicar y en exponer a las personas que estuvieron hoy en el hotel, porque se habían filtrado algunos nombres. ¿Crees que eso pasó o es que él iba a esperar tal vez a que estuviera completo el equipo? Conociéndolo en su actuar público, muy probablemente le iba a esperar a tener todo el equipo, pero las filtraciones ya eran demasiadas. O sea, ya había... las redes sociales ya estaban haciendo apuestas de quién iba a hacer esto y quién iba para acá. O sea, había demasiado de los nombres que se anunciaron hoy, ya eran muy conocidos. Claro. Entonces, él tenía que actuar. Voy a hacer la primera pausa y vamos a regresar enseguida. Va a estar muy interesante la conversación. Le ruego que se quede con nosotros. Gracias por continuar en sintonía. Estamos haciendo un análisis de las proyecciones del nuevo gabinete. Estamos haciendo una revisión de todo lo que pasó. Don Rodrigo, los viceministros, ¿quién los va a nombrar? ¿El presidente o los ministros? Ese es un tema muy interesante, Adela, porque los viceministros nos van a dar la respuesta de quién manda en cada cartera. Si el presidente se va a dedicar al micromanagement o si cada ministro tiene la libertad de armar su equipo. Ya por lo menos se adelantó el nombre de un viceministro, el del señor Carlos Guevara Mann, un intelectual muy reconocido del país, como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero no sabemos los otros viceministerios, que son muy técnicos, muchos de ellos, cómo se van a llenar esos cargos. Si cada ministro o cada ministra tiene las manos libres o si le van a poner una lista. ¿Y usted qué cree? Yo creo que mi preferencia sería con este tipo de ministerio que cada ministro tuviera la libertad de designar su propio equipo. Para que puedan tener más autonomía. Más autonomía y a la vez más eficacia, porque bueno, sí, tú eres jefe, pero tus subalternos no te hacen caso, sino que le hablan a otro jefe. Sí, no hay cortocircuito.
¿Por qué poner a un economista como canciller? Bien, el señor Martínez Hacha es una figura muy interesante, una figura de confianza del expresidente Martinelli, pero además es una figura con mucho conocimiento del mundo financiero internacional. El señor José Raúl Mulino, el presidente José Raúl Mulino, está viendo las relaciones exteriores de Panamá en dos términos. En el término de seguridad, ahí tiene el señor Frank Ábrego para esa cartera, y en el término económico, en el término financiero. Me tienes que generar inversiones, me tienes que sacar de las listas y me tienes que ayudar a hacer a Panamá un país más competitivo, más atractivo para una serie de otros intereses, facilitar las negociaciones de deuda pública quizás. Y en ese sentido, el señor Martínez Hacha es un buen respaldo a lo que vaya a hacer el ministro de Economía Chapman. Claro, o sea, no nada más la situación diplomática con los vecinos, porque el tema de migración también fue un tema que se adelantó Hacha a hablar a los medios y explicó, bueno, la buena relación que se debe de tener con todos los vecinos, pero al mismo tiempo cómo parar la migración. En el tema filosófico de cerrar la frontera, ¿tú ves a Hacha teniendo una carrera diplomática? Yo pienso que puede estar unos años y después quizás ocupar otro cargo o tal vez dejar el gobierno. Pienso que es importante para esta primera etapa Sí. que sentar las bases de una diplomacia financiera, una diplomacia económica de Panamá, que en los últimos años pues, ha sido muy vapuleada, Panama Papers, el tema de las listas, el tema de todas las presiones internacionales. Entonces, no hemos tenido, quizás con la excepción de Erika Moines, no hemos tenido la mejor defensa internacional de nuestras relaciones exteriores. Debemos de recordar que el presidente electo habló en el discurso de proclamación de respeto del país. Y entre esa palabra, entre ese término y la contextualización, habló de que las listas grises y la mirada internacional tiene que aprender a respetar a Panamá, que ya basta de que le vilipendeen el nombre a nivel internacional. Creo que esa es entonces una de las explicaciones más indicadas. Otra cosa que me gustaría entender, en el canal se ha nombrado al señor Icaza. ¿Por qué se nombra a él en el canal? Bien, hay varios mensajes importantes. El señor Icaza viene de ser presidente de la Cámara de Comercio. O sea, estás guiñándole el ojo a los empresarios. Tienen uno de los suyos en el gabinete. Segundo, tienen uno de los suyos que es un especialista en administración de proyectos como ministro del canal. Él va a ver que todo lo necesario para que se haga, por ejemplo, el nuevo embalse del Río Indio o cualquier otra obra que necesite el canal se dé bien y que todas las demás instituciones faciliten. Pero él tiene otro rol. Él es el secretario de metas de la Presidencia de la República. Es decir, como administrador de proyectos, y debe ser que el señor Mulino confía en él, en ese sentido, como administrador de proyectos, va a ser la torre de control, la va a llevar el señor Icaza. O sea, posiblemente, yo pienso que el vicepresidente de facto va a ser o el señor Icaza o el señor Fernando Boy Galindo, que es el ministro de Salud designado. Uno de ellos dos me parece que va a ser el vicepresidente de facto del país. Y hay algo interesante también con esto. O sea, él ha nombrado a muchos empresarios, ¿verdad? La mayoría podemos decir que tienen una forma de vida exitosa. ¿Cómo va a hacer Mulino para evitar un conflicto de interés cuando ellos estén en los puestos y en las carteras? Esa es la pregunta del millón de dólares. Esa es la pregunta del millón de dólares. Yo me imagino que el presidente electo y su equipo de asesores y de allegados tienen que haber verificado ese tipo de cosas. Yo no puedo nombrar, por decir algo, en el MOP, alguien que tiene contratos con el MOP, o en el MIDA, alguien que tiene contratos con el MIDA, obviamente. Yo espero que ese no sea un tema de las primeras semanas del gobierno, porque sería muy penoso que figuras de su gabinete cayeran en polémicas por ese tema, por el tema de conflictos de intereses. Tal vez el filtro tuvo que haberse hecho, bueno, no sé si se habrá tomado en cuenta. Puede ser que sí, no sé. No sabemos, pero esperemos que sí. Bueno, otra cosa importante es que faltan las autoridades. Ahí falta la autoridad de turismo, la autoridad marítima de Panamá, que es clave, pero clave por todas las críticas que hay de Estados Unidos con respecto al abanderamiento de naves que sirven
para intereses iraníes. Sí, sí. Y correcto. también falta aduanas. Estos perfiles todavía no se conocen, Rodrigo. La Dirección General de Ingresos, La la de- Lotería, claro, la Autoridad de claro. Tránsito. Me imagino que vamos en el proceso jerárquico. Primero llenamos el gabinete y luego vámonos con los viceministros y luego nos vamos con las autoridades. Me imagino que esa va a ser la lógica. Además de que en muchos casos vas a necesitar el respaldo de un ministro para que una autoridad funcione. Muchos de los ministros son miembros de las autoridades, son miembros de la Junta Directiva de las autoridades. La autoridad de aseo la preside el ministro de Salud, por decir algo. Entonces, la Lotería Nacional de Beneficencia la preside un funcionario del MEF. Entonces, o sea, que tenemos que tener claridad en quiénes son los jefes de esos ministerios, de esas carteras, para entonces ir a las autoridades que en principio deben ser compatibles con esos ministerios. Mira, al regresar del cambio, Rodrigo, me gustaría tratar con usted los análisis que ha hecho el señor Chapman con respecto a la minería y al rol que juega la minería en el ingreso de nuestro país versus a un ministro de Ambiente que se oponía a la actividad minera. Eso va a estar interesante, no se vaya. Mire qué interesante situación. El señor Felipe Chapman, en Indesa, don Rodrigo, él estaba planteando cuál es el escenario económico de Panamá con respecto al cierre de la mina. Y lo decía en números fríos, obviamente. Sí. Pero también hubo, sabemos todos, una gran oposición a la actividad minera durante el gobierno actual. Y uno de esos voceros era el señor Juan Carlos Navarro. Aquí hay dos cosas interesantes. ¿Qué va a pasar con la mina? ¿Y cómo son compatibles estas dos designaciones? Me parece en principio, Adela, que el gobierno nacional nuevo va a respetar los fallos de la Corte Suprema. Claro. Es decir, va a haber un cierre ordenado. Al tener a alguien como Navarro en esa cartera es precisamente para enviar ese mensaje de que vamos a hacer el cierre, vamos a hacer un cierre ordenado, pero también tienes a alguien como Navarro que tiene muchas sensibilidades empresariales. O sea, le entiende la preocupación de los empresarios y va a ver cómo pone ese Ministerio de Ambiente, cómo pone el sector ambiental a producir dinero para el país, ya sea ecoturismo, ya sea medicamentos, ya sea generación de energía solar, ya sea créditos de carbono, lo que sea. Entonces, es muy posiblemente ese doble enfoque. Entendemos que tenemos que respetar el fallo de la Corte, pero también entendemos que necesitamos un cierre ordenado y necesitamos que ese sector produzca dinero. Entonces, el señor Navarro de pronto es una figura puente para eso. ¿Y Chapman, entonces? Chapman... él sabe que el dinero de la mina era necesario. Totalmente. Todavía no hay una renta sustitutiva. Bueno, si la tuviéramos, tendríamos otro escenario, ¿no? Claro, pero eso es parte de la ecuación de la reforma fiscal que tiene que hacer. Ajá. Y precisamente me imagino que es una de los, digamos, de las barajas que él va a tener para sentarse con la Asamblea Nacional y decir, bueno, si usted no quiere mina, tenemos que subir impuestos. Esa alza de impuestos la tienen que aprobar ustedes. Y... Perdón, continúa. No, pero ese es el punto. Es que había otra cosa también. Chapman, la designación de Chapman alivió muchísimo la presión internacional del país a nivel financiero. Estamos casi a punto de perder, bueno, perdimos un poco el grado de inversión. Hay algunas otras calificadoras que estaban esperando justamente este momento para saber qué hacían. La respuesta ha sido muy positiva porque los bonos del país se revalorizaron. Que el mensaje, obviamente es tácito, ¿no? Lo que está pasando, pero Chapman, ¿por qué manda esa confianza afuera? Hay dos razones por las que el ministro Felipe Chapman manda ese mensaje. Primero, él es un especialista que constantemente lo consultamos, no solo en Panamá, sino también internacionalmente. Precisamente esas mismas calificadoras lo conocen, saben que él conoce de primera mano lo que el país tiene que hacer. Y segundo, la designación de Chapman manda un mensaje por parte del presidente electo de que voy a poner una persona que sabe qué hay que hacer y que tiene el oído de la banca internacional, tiene el oído de las calificadoras, de forma tal que eso le manda un mensaje de tranquilidad a los mercados. Chapman no es un hombre muy político. Es una persona más técnica, más centrada en los números y en los resultados. ¿Qué va a pasar cuando tenga esas presiones políticas el gobierno que necesite algunas cosas que tal vez él no esté de acuerdo? Sí, yo creo que él va a mirar a su relación personal con el presidente de la República.
Si esa relación le inspira de confianza y se siente respaldado, él continúa. Si esa relación él siente que hay otros factores andando, seguramente él no va a arriesgar su reputación, porque es un hombre de mucha integridad personal y de una intelectualidad, vamos, bárbara. Entonces no va a arriesgar eso por un momento político, por un cargo que él no necesita para empezar. Sí, va a ser él un poco más autónomo, tal vez. Eso lo hace más independiente también. Sí, más decisiones. El tapón del Darién, realmente, y el trabajo que va a tener Frank Ábrego como ministro de Seguridad. Es una persona que viene de las filas del Senafront, de mucha confianza de Mulino, porque él era ministro de Seguridad y Frank era el director de Senafront y tenían, creo que, reuniones diarias. Así es que agarró a un alfil de él que le iba a responder y que sabe el trabajo. ¿Qué expectativas tenemos con respecto a la migración? Bien, Frank Ábrego es una persona de confianza del gobierno de Estados Unidos. Eso hay que reconocerlo como tal. Yo creo que Frank Ábrego sabe cómo cerrar Darién, porque lo hizo para cuando había el tema con la FARC, lo hizo. Hubo el cierre de Darién controlado y pudo cerrar las brechas esas que permitían el narcotráfico y permitían la entrada de guerrilleros. Creo que van a hacer una operación similar con los coyotes, con la gente que trafica esto, y a la vez van a crear un mecanismo, va a ser costoso para el Estado panameño, tenemos que entenderlo, de repatriación. Sí. Eso, tenemos que entender algo. Yo escuchaba a la periodista Dalia Pichel que lo señalaba y me pareció brillante esa observación. La repatriación es fácil cuando sean venezolanos, ecuatorianos, sí, colombianos. Cuando son africanos, pero ¿a dónde cuando son los llevas? africanos o son afganos o son chinos, ¿cómo vas a hacer? No, y además de eso corre peligro la vida de esas personas, claro, si entonces, llegan a sus países. Entonces allí hay otras lógicas, ¿no? Allí puede ser que lo devuelvas a Colombia. Y digas, bueno, esta persona entró a Panamá por Colombia, entonces ustedes vean cómo tiene su situación. Eso va a causar muchos problemas con Colombia. Pero yo creo que Colombia, y Adela, esto hay que decirlo, Colombia tiró la bola en este tema. O sea, totalmente ha sido irresponsable, no ha hecho nada para evitar este flujo de migrantes. No ha hecho nada y no los atiende tampoco. ¿Qué expectativa tenemos de la reunión Petro-Mulino? Va a venir Petro a visitar al señor presidente y también los va a dejar que hablen. Él lo dijo ya el señor Laurentino Cortizo. Bien. A Mulino con Petro. Yo creo que primero es un avance, porque el señor Petro ha ignorado por completo al gobierno de Panamá. Recordemos que cuando la crisis se puso muy intensa, la crisis de migración, el señor Petro fue a reunirse con el presidente de Costa Rica. Y no vino a Panamá, no quiso darle audiencia a los panameños. Ha habido conflicto con la Cancillería colombiana y la Cancillería panameña. Sí. Entonces creo que el señor Petro entendió que viene alguien de línea dura que sí puede hacerme mucho daño a Colombia. Si Mulino cierra la frontera con una política dura, Colombia pasa a tener una crisis humanitaria mayúscula. Y va a tener que dialogar a fuerzas. A fuerzas, tiene que dialogar. No le va a atacar otra a él. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. De verdad, ha sido un gusto tenerle en Contexto. Primera vez que viene, se está estrenando conmigo. Estoy muy contenta. Gracias a ti. Gracias de verdad a usted por el análisis, por el contexto, dicho sea de paso, general de todas las designaciones. Sabemos que faltan algunas, vamos a esperarlas con muchas ansias. Igualmente en las autoridades de turismo, de aduanas, la autoridad marítima de Panamá, que no nos dio tiempo de hablar, pero es clave para demostrar que puede haber un fair play en los negocios marítimos. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.